Romanos 8 es un compendio teológico fundamental para cualquier creyente. Tienes que entender esto para poder decir que tu fe está arraigada sobre algo, sobre el concepto de la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, apréndelo para que lo estés revisando cada noche y ojalá lo hayas leído muchas veces, y en el próximo miércoles que terminamos este par de clasecitas te sea a ti muy fácil entenderlo. Yo voy a esforzarme, me bendice mucho esta lección, me parece sumamente importante y necesaria, pero es difícil. Tiene que ser el Espíritu Santo ayudándonos a entender. Si no, es simplemente unos conceptos allí. Y no es la idea, ¿no? La palabra que Cristo habló son espíritu y son vida. Entonces tiene que ser así en el nombre del Señor. Romanos capítulo 8 para estudiar. Si quiere, leemos una parte importante de eso, o lo leo yo, ¿cierto? Hacemos un examen. Hoy presenté los exámenes psicotécnicos para la renovación de la licencia, ¿cierto? Entonces parece que los pasé, ¿cierto? Parece, me dijeron que todo está bien. Voy a hacer el de ustedes a ver si alcanzan a leer hasta ahí. Romanos 8:1, escuche esto. Es que con la primera expresión usted ya tiene que relajarse al extremo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya podemos apagar e irnos para la casa, ¿cierto? O sea, con ese renglón uno ya puede, con esa promesa, ya, o sea, ¿qué? Pues estamos listos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí en Cristo Jesús? Bueno. Luego dice cuáles son. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya se bajan algunas manos, ¿cierto? Entonces uno, hubiera empezado por ahí, ¿no? No. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, una ley del Espíritu, me ha librado de otra ley que había, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, por mi carne, no por la carne de la ley, ¿no? La ley no podía por mi debilidad carnal, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mucha carne. Yo lo siento por los que son veganos, pero les va a costar trabajo entender. Continúa y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios, por cuanto los controles, por cuanto las tendencias, por cuanto las inclinaciones de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, está diciendo de nosotros Pablo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya lo hemos estudiado, que desde que empezaste a ser de Cristo, entonces ya tienes el Espíritu. Entonces hay alguien que es del Señor Jesús, que reconoció a Jesucristo como Señor y está esperando que algún día lo bautice el Espíritu Santo. Y aquí claramente nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Quiere decir que desde que somos de Cristo, ya tenemos el Espíritu en nosotros. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto o condenado a muerte más tarde a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, sí, mora en nosotros. Ya dijimos, si eres de Cristo, tienes el Espíritu Santo. Y ahora dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, sencillo. Queda demostrado que tenemos el Espíritu Santo. Y queda demostrado que si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos vida eterna. Ya, muérase tranquilo. Bueno, cuando toque, todavía no, pero cuando toque. Voy a hacer esto y alguien se va a enojar seguramente, pero es un repaso de lo que hemos estado estudiando. Tantísimo, ¿cierto? Pero a veces una comparación que era de meternos en el agua. ¿Recuerda? Irse metiendo 1000 codos. ¿Recuerdan eso? Primero estaba afuera. Nosotros dijimos, desde que estaba afuera ya el Señor lo estaba uno llamando, ¿cierto? Eso lo dijimos. Y luego empieza el proceso. Ahora, Cristo nos comparó el agua con el Espíritu. Y entonces hoy hace otra comparación, sigue comparando el agua con el Espíritu y la tierra con la carne, porque nuestra carne es tierra, mejor dicho. Nuestra carne es tierra, proviene del polvo.
Entonces hace la comparación de la tierra con carne y el agua con espíritu. Es la comparación que él hace también. Y mire cómo lo hemos estudiado. Imagínense que este es el mundo espiritual y a medida que vamos metiéndonos al agua, desde la perspectiva del agua, estamos entrando al agua, estamos naciendo. ¿Sí? Estamos sumergiéndonos en el agua, o sea, estamos naciendo para el agua. Desde la perspectiva del agua, estaríamos naciendo mal, de patas, ¿no? Pero estaríamos naciendo. El primer nivel cuando estamos hasta los tobillos, ¿recuerdas? Que ya estamos en el camino del Señor. Luego hasta las rodillas porque le servimos y le adoramos. Y luego hasta la cintura que ya tenemos el bautismo de poder. Y luego al final, parto completo. Ya nació el muchacho, de patas pero nació, ya nació del agua. Nació del agua. Entonces veámoslo ahora como un nacimiento que Cristo mismo nos dijo. En Juan capítulo 3 versículo 5, hablando con Nicodemo, le habló a Nicodemo del segundo nacimiento. Y Nicodemo, un teólogo, un erudito, un conocedor, un experto en la Torá, no entendió. Inclusive le dijo, ¿cómo así que uno volviera a nacer? Después de viejo, ¿cómo se va a meter uno otra vez en el vientre de la mamá y volver a nacer? Jesús le dijo, no sea bruto, Nicodemo. No, mentira, yo lo pensó pero no lo dijo, ¿cierto? Por respeto. Le dijo, no, si nace de la carne vuelve a ser carne. Lo que ha nacido de la carne sigue siendo carne. Y lo que ha nacido del espíritu es del espíritu. Entonces habla del nuevo nacimiento. Y ahora hace la comparación de los dos mundos. Que nacemos para la tierra, que es carne. Y luego nacemos para el espíritu, que está representado por el agua. Dos nacimientos nos está hablando el Señor Jesús. Dice, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu. Esa relación del agua y del espíritu la hace Jesús. Mira que la confirma cada vez. No puede entrar en el reino de Dios quien no nace del agua. O sea, ya nacimos de la tierra, pero hay que nacer ahora del agua, dice el Señor Jesús. Eso es lo que está explicando. Hablemos del primer nacimiento, el nacimiento de la tierra, el nacimiento de la carne, el nacimiento normal. La Escritura nos cuenta en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primero dice que formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, le dio forma a algo de tierra. Los componentes del cuerpo humano son los mismos componentes de la tierra. De hecho, si uno está suficiente tiempo, termina siendo polvo y termina mezclándose con la tierra y usted no sabe cuál era el finado y cuál era el abono. Eso es la misma cosa. Somos en este unos cuantos kilos de abono con patas. Mientras tanto, ese cuerpo está hecho de esa tierra, ¿correcto? Somos hechos de barro. Yo le digo al Señor siempre cuando oro, le digo, Señor, por eso somos tan propensos a embarrarla. Porque somos hechos de barro, nos sale natural las embarradas, nos sale natural. Pero mire lo que dice, le dio forma a Dios al hombre, le dio forma del polvo de la tierra. Primer paso, una forma, ¿listo? Una forma. Luego dice que sopló en su nariz aliento de vida. Primero lo formó de barro. De hecho, el nombre que le dio, el nombre Adán, viene del griego Adamá, del hebreo Adamá. En hebreo Adamá. Y Adamá significa de la tierra. Eso significa. ¿Qué significa Adán? De la tierra, como el jabón ese maluco no, son los viejitos. Los guerreros son viejos. Eso significa Adán. Usted puede decir, me da un jabón Adán, ¿sí? Porque significa de la tierra. O sea, una traducción muy correcta del nombre de Adán sería terrícola. En serio. Pero suena como terrícola. Pero eso sería el nombre. Adán es un terrícola. O sea, hecho de tierra. Ese es el nombre. Entonces la forma fue dada del polvo de la tierra. Pero no solamente lo hizo así con tierra y por eso tiene esa tendencia a la tierra. Somos de tierra y con tendencia a lo terrenal. Lo que yo decía, somos de barro y con tendencia a embarrarla. Esa es nuestra naturaleza, nuestra carne es de la tierra y tiende hacia las cosas que son de la tierra. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué hizo Dios? El siguiente renglón dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces sopló dentro del hombre el aliento para que viviera y ahora ya dejó de ser simplemente un muñeco de tierra, ¿cierto? Y ahora empezó a ser lo que la Biblia llama, en la traducción del 60 de Reina Valera, lo llama un ser viviente. La traducción de la Reina Valera de 1906 lo dice igual que la Biblia textual. La Biblia textual dice, llegó a ser un alma viviente. Así lo decía la Reina Valera incluso original. La cambiaron recientemente, ser viviente por alma viviente. Pero en cualquiera de los dos casos, mira este detalle, sorpresa. Este le va a gustar, bueno, ya ofendimos a los veganos. Este le va a gustar mucho a los animalistas. Porque mire, Dios le dio forma con polvo de la tierra, ¿cierto? Luego le sopló vida y lo convirtió en un ¿qué? En un ser viviente. En la versión tradicional lo convirtió en un alma viviente. Mire, un alma que vive, un alma viviente, lo convirtió en eso.
Cuando después del diluvio el Señor pone el arco iris, que vamos a explicar un día estos, cómo nos pretenden robar una señal tan maravillosa, el Señor habla de esto. Mire, el término alma viviente, escuche, Génesis 9:9. Yo he aquí, dice Dios, que he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, le está diciendo el Señor a Noé. Y luego dice, y con toda alma viviente que está con vosotros, almas vivientes, que eso es lo que era Adán. Hasta donde llevamos a Adán, lo llevamos como alma viviente, ¿cierto? Bueno, toda alma viviente, escuche, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Le responde una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Los animales tienen alma? Según la Biblia, sí. ¿Ya? ¿Resuelto el problema? ¿Correcto? Tienen, que pueden ser los que van al cielo. Ese otro día hacemos ese análisis cuando quiera. Por ahora sabemos que tiene alma. Entonces podemos decir que subieron de estatus los animales porque tienen alma. Esa es una forma de verlo. O la otra forma es que bajamos de estatus a Adán. Porque en un momento Adán simplemente era un ¿qué? Un alma viviente, pero esa categoría también corresponde a ¿quiénes? Animales. Entonces, hasta donde va el versículo que estamos analizando, decir que Adán que era un animal y que fuimos en algún momento animales, que algunos lo están volviendo a hacer, pero que fuimos en algún momento animales, no están equivocados. Y los cristianos nos ofendemos, ¿no? No, ¿cómo así que animal? Pues sí, ahí dice que era un alma viviente, y alma viviente es la categoría que Dios le da a los animales. De hecho, el término animales viene de una de las categorías en la creación. Dios creó los seres vivientes, plantas que son seres vivientes. Incluso algunos dicen que sintientes, que sienten las plantas y les habla a uno cosas. Uno va y le da un abrazo, un beso, un cactus, vaya, para que vea que por lo menos usted sí es un ser sintiente, ¿cierto? O a él un abrazo bien duro, un árbol, para que vea que es un ser sin dientes. Pero las plantas son animales, no son animales, son seres vivos. Y entonces los seres vivos que tenían movimiento, que tenían animación, son los que la Biblia llama seres vivos con animación o animales. Pero aquí también lo llama, dice que almas vivientes. Y ese mismo alma viviente le dijo a Adán, alma viviente. Entonces tenemos hasta ahora, no nos metamos en líos, pero tenemos un alma viviente. Y sabemos que el Señor llamó alma vivientes también a los otros animales. A esa alma viviente, eso digámoslo, en nuestra iglesia por ahora no nos van a sacar. Entonces es un animalito, como un animalito, decían. A ese animalito, Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17, le da un mandamiento, su palabra, una orden. ¿Recuerdan la orden que le dio? El único mandamiento que había en el Edén. Había un solo mandamiento en el Edén, no fuimos capaces con uno solo. Y ahora es inventando más mandamientos. No pudimos con uno, inventaron después que 10, 20, 633 ahora en la Torá, 600, no pudieron uno y buscando más. Imagínense. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Lo primero es un permiso, ni siquiera lo primero es un mandamiento, lo primero es un permiso. Y luego sí, el mandamiento: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces volvamos a ese muñeco que ahora al soplarle le dio vida o le dio un alma, ¿sí? Un alma viviente, ahora es un alma viviente. A ese muñeco ahora Dios le da un mandamiento, le da su palabra, el mandamiento. Dice que dijo al hombre, que le dijo, o sea, su palabra en forma de mandamiento. Entonces a ese ser Dios viene y le da el mandamiento. Y entonces el mandamiento, ¿qué es? ¿Qué dice la Escritura sobre el mandamiento? El ser ahora es un ser espiritual, porque dice el Señor Jesucristo mismo en Juan 12:50, dijo: y sé que su mandamiento es vida eterna. A ver, tenga eso hasta ahí. Tenemos un mamarracho hecho de polvo de la tierra, ¿sí? Le sopló el Señor vida y ahora era un alma viviente. Pero esa alma viviente que corresponde a la categoría de los otros bichos, ¿sí? Los animales y cuánta cosa, ¿cierto? A ese y no a los otros, porque esa orden no se la dio a los animales, se la dio fue al de la tierra, ¿sí? A Adán, al terrícola. Entonces vino y Dios le dio su mandamiento. Y cuando le dio su mandamiento, según Jesús, ¿qué fue lo que le dio? Le dio vida eterna. Porque ahora tenía el mandamiento de Dios, el Espíritu de Dios. Las palabras que os he hablado, Juan 6:63, Jesús dijo: son espíritu y son vida. Entonces cuando Dios le da a uno la palabra, le da espíritu y vida. A ver,
unas cuñitas ahí que metemos fácil que nos ayudan a trancar este conocimiento. Cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, para darle vida, ¿qué hizo? Le dio un mandamiento. Es curioso, ¿sí? Mire que Lázaro está muertecito, no solamente está muerto, está podrido. ¿Sí? Sí, la hermana dijo cuando corrieron la piedra, ¿sí? Y dijo, uy, no la van a sacar. Dijo, y ahí de cuando Edía cuando estaba vivo, ¿cómo será ahora? No vaya a correr eso, qué pena con que eran las Velázquez, no vaya a correr eso. Mira que lo que Jesús le da para que él recobre vida, no fue el espíritu, te mando el espíritu, ahora recobra tendones, huesos. No es cierto que no. Le dio un mandamiento. Mira, le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Qué es eso? Una orden. Le dio su palabra en forma de mandamiento. Y la palabra en forma de mandamiento, cuando llega y entra Lázaro, ¿qué es para Lázaro? Espíritu que no tenía. Recibió espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Y la única manera para que Lázaro cumpliera la orden de Jesús es que viviera. No iba a salir muerto. Eso no era Thriller, el video de Michael Jackson. Eso era un milagro ahí en Betania. Entonces la única manera era dándole vida. ¿Dónde estaba? ¿A qué horas le dio espíritu y vida? Dígame en qué momento le dio espíritu y vida. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que Dios da espíritu y vida, dando su palabra. Entonces tenemos el mamarracho este que tenía alma, un animalito como cualquiera. Dios le dio su mandamiento y cuando le dio su mandamiento le dio espíritu y vida. ¿Pero qué clase de vida estoy hablando? Vida eterna. Entonces tenemos ahora un ser que es un ser espiritual, que tiene cuerpo para actuar en esta tierra que el Señor lo formó, pero también tiene en la mitad un alma, pero también ahora tiene en la forma del mandamiento de la palabra de Dios, tiene vida y vida eterna. Ahí está Adán en comunión con Dios, habla con Dios, habla con los humanos, habla con todo el mundo, ¿cierto? La esposa también viene, habla con las culebras, las señoras, todo el tiempo, ¿sí? Hablan todo el tiempo, ya tienen interacción entre todos. Ahí tenemos entonces a ese nivel maravilloso que queríamos. ¿Dónde dice el Señor esta expresión de Juan 12:50? ¿En qué entorno Jesús dice que y sé que su mandamiento es vida eterna? Miremos porque es interesante que Jesús haya dicho eso. En Juan 12 dice, Jesús clamó y dijo, escuche, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ahora, piensa en Jesús. Qué bueno que Jesús tiene para retroceder. Piensa en Jesús ahora como si Jesús fuera la figura esa azul. Aquí está la figura gris que representa la carne y es una tendencia hacia la carne, pero vino la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que la tendencia de él es al Espíritu. Piense que Jesús aquí está diciendo que Él es eso, que Él es esa figurita celeste. Él dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿sí? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Atención a eso. Estamos diciendo que en la primera vez vino el Espíritu y la vida eterna le vino a ese animal racional. Le vino el Espíritu y le vino en la forma de un mandamiento. Pero Cristo está diciendo en Juan 12 que ahora hay una nueva presentación de ese mandamiento. Lo vamos a decir ahorita, pero ténganlo ahí, no lo bote. No lo de que lo vamos a usar ahora. ¿Qué pasó aquí? Entonces tenemos al hombre, espíritu, alma y cuerpo, pero aparece un personaje. Ese personaje lo único que realmente quiere y lo único que realmente logra, escuchen, miren muy bien la gráfica, que eso, para eso la pasa uno tiempo haciéndola, eso lleva tiempo, ¿sí? Por favor, tenga cuidado. ¿Usted cree que todo el tiempo, usted cree cuánto me costó poner la cara de la pastora? No, eso lleva tiempo, ¿no? Genial, ¿sí? Con mucho cariño. Escuchen, mire lo que quiere hacer este ser lo único que quiere hacer es esto. Como tenemos vida eterna cuando vino el mandamiento, él lo único que quiere es que rechacemos el mandamiento, que salga de nosotros ese mandamiento. Y cuando sale de nosotros ese mandamiento, ¿qué quedamos siendo otra vez? Almas vivientes. Dígalo como lo pensó.
Animalitos. Por eso Juan 1 dice que a lo suyo vino, lo vamos a ver ahora. Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese cuentico de que todos somos hijos de Dios, no, nada, ni sobrinos. O sea, no, ese cuentico, no, todos somos criaturas de Dios. La mayoría hemos nacido así, almas vivientes, animalitos, sum politicum, animales sociales, como la misma filosofía lo dice. Nacemos así, nacemos porque nos hace falta algo que perdimos. Perdimos el espíritu que está en el mandamiento de Dios, en su palabra. Salió de nosotros. Eso es lo que logró esa serpiente. Y entonces quedamos simplemente un ser, inclusive la Biblia textual, en Génesis 2:7 dice, llegó a ser un alma viviente. Otra vez el término, y para nosotros sabemos que alma viviente, usted llega a su casa y cuando lo saluda a su perrito, hola, alma viviente. ¿Sí? ¿Entiende? Usted puede, estoy aquí cuidando las almas y está paseando el perro. ¿Sí ve? Ya, un nuevo pretexto ahí. Llegó a ser de nuevo un alma viviente. Escuche, un alma viviente, o sea, el alma que la definen los estudiosos, que contiene como elementos nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Pero eternas, en este momento eternas, no, limitadas. Limitadas porque la eternidad se fue de nosotros, la sacamos nosotros, la eternidad no estaba en nosotros. ¿Se acuerda que nos fue dada cuando nos fue dado el mandamiento? Rechazamos el mandamiento, sacamos de nosotros la vida eterna. Por eso el Señor, cuando dice el día que Él comiere ciertamente morirás, no está diciendo que ese día, lo que está diciendo es que en el momento que coma eso se vuelve un ser mortal, pierde el elemento que le daba eternidad. Entonces el día que coma eso vuelve a ser usted un alma viviente, o sea, con limitación de vida, con un intelecto, voluntad y emociones limitado. Yo pienso esto sí es un comentario, que no lo tomen como doctrina, es un comentario, a mí se me ocurre, ¿sabes que se me ocurren muchas cosas, no todas buenas, pero algunas cosas sí. Yo pienso que el hecho de que en nosotros hubiera estado el Espíritu Santo de Dios, en nosotros, cuando nos dio el mandamiento y lo recibimos, porque mucho tiempo, no sabemos cuánto, mucho tiempo Adán guardó el mandamiento. Y mientras tenía el mandamiento y no comía del árbol ese, entonces tenía el Espíritu de Dios en forma de mandamiento cumpliéndolo. Cuando lo desobedeció, pues salió. Y a partir de que salió, detalle suelto. Estos son cuñitas que le pongo a la enseñanza. Mira eso tan curioso. ¿Por qué se asustó a Adán? Y dice, es que tuve miedo porque estaba desnudo. Y el Señor le dijo, ¿y usted quién le enseñó que estaba desnudo? Ni sabía, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Sabes qué dice Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Yo le pregunto, ¿por qué si oyó la voz de Dios en el huerto tuvo miedo? ¿Dónde la oía antes? Esa voz la oía dentro de él porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y de pronto la oyó por fuera y eso lo asustó. ¿Estás entendiendo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú que oyes tu voz cuando piensas y de pronto la oigas por afuera? ¡Uy! No, eso le pasó a Adán. Y de pronto usted sale hasta igual sin ropa. ¿Usted qué hace? Tengo que tener cuidado con un susto de esos. Ahora mira, el hecho de que el Espíritu de Dios habitó en nosotros hizo que, aunque éramos animales, o sea, almas vivientes como los animalitos, hizo que nuestra alma recibiera una capacidad especial y se desarrollara más que el alma de las otras almas vivientes. ¿Ya me hago entender? Como unos animalitos como ellos, pero nuestra alma se nos desarrolló más y nos permitió tener ahora un mayor intelecto, que es lo que marca diferencia. Animales racionales, nos dicen algunos, porque no conocen a unos que yo conozco. Sí, es que racional. Pero bueno, que nuestro intelecto se desarrolló más, nuestra voluntad se hizo más férrea y nuestras emociones se hicieron más depuradas y más finas, pero limitadas, y quedamos viviendo de esa manera. Mira, esta es la manera en que estamos vivos, life. Una limitada intelecto, una limitada voluntad y limitadas emociones. Ahí quedamos viviendo así, mortales. Ese es el tipo de vida. Por eso lo llama, llegó a ser un ser viviente. Por eso lo puse life, para que nunca se lo olvide. Lo que tiene el alma, limitados, intelecto, voluntad y emociones. ¿Vale? A este ser que tiene esa vida limitada, intelecto, voluntad y emociones, Dios en su misericordia le envía de nuevo su mandamiento. Acuérdate cuando allá en el monte Sinaí, ¿recuerdas? Que vino en forma de las tablas de la ley. Dios, ¿por qué le está mandando el mandamiento? ¿Por qué? Porque en el mandamiento es
Vida eterna. Entonces Dios dijo, estos animalitos vamos a volverlos otra vez como yo los diseñé. Y mandó con su palabra el mandamiento para que lo recibiéramos. Y si lo recibimos, volvemos a recuperarnos. Pero ¿qué pasó? Pasó que nosotros, mire, nuestra naturaleza de la carne en primera instancia. Acuérdense que somos hechos de barro y tendemos a embarrarla. Número 2, el personajito aquello que también nos hace el daño lo más que puede. Y número 3, nuestra alma. Nuestra alma al revés. Denle atención a esto, es el tema de nuestra alma al revés. Mire el concepto, dice que los tres enemigos del hombre, el diablo, el mundo y la carne. El mundo se refiere al concepto de pensamiento de este sistema. ¿Qué es? Es al contrario, es así. Emociones, después la voluntad y después el intelecto. Así funciona el mundo. Me gusta, entonces yo decido hacerlo. Si es algo inteligente o no, me importa 5. ¿Sí? No me gusta, decido no hacerlo, no me importa que sea bueno haberlo hecho. O sea, el intelecto queda en última instancia. Somos seres racionales, irracionales, porque el intelecto es lo último. Lo importante es que me guste, entonces yo decido hacerlo. Si eso no es racional o no es inteligente, ahí después acomodamos el intelecto, lo acomodamos, lo hacemos ver normal. ¿Sí me entiende? Y estamos viviendo esa sociedad en lo que a mí me gusta esa música y por eso la oigo. Así sea una estupidez. Eso no hay problema, el ritmo es bonito. Entonces, ese tipo de cosas nos vuelve unos seres disque racionales, pero irracionales. Cuando hablemos del mundo, hablamos de esa forma de vivir. ¿Cuál forma de vivir? En que prima lo que uno siente. Prima lo que me gusta, decido hacerlo o no hacerlo, y las razones lógicas de lo que hago, eso lo dejo de último. Eso no es lo más importante. Es una forma estúpida de vivir y es la forma que caracteriza al mundo entero. Esa forma de vivir y esa forma en que yo primero hago lo que miro que me gusta, eso hago sin importar si es sensato o no es sensato, lo llamo falsamente, lo llamo libertad. Eso es el mundo. Live o life, pero al contrario. Un mundo basado en lo que le agrada. Y lo que agrada, hace o no hace. Y si es sensato o no sensato, eso se deja de último y a eso lo llamo libertad. Esa manera de pensar es el mundo y aún pasa en las iglesias. Cuyo concepto para ir a una iglesia es si le gustó o no le gustó. Y eso hace que deciden si van o no van a esa. ¿Sí? Razones inteligentes no hay. Es por lo que sentí. No por lo que aprendí o por lo que entendí, sino por lo que sentí. ¿Te das cuenta que es una forma de pensar equivocada, la forma en que el mundo hace? Entonces, gracias. Entonces, Dios, para solucionar ese problema de que tenemos las cosas al revés, nuestra naturaleza al contrario, entonces Dios toma la decisión de que nos envía el mandamiento, pero de una manera que la podamos cumplir. Lo manda en forma de persona. ¿Entiendes? Lo mandó primero, el primer mandamiento en el Edén, en forma de una orden, ¿cierto? Luego lo mandó en forma de la ley. Luego lo mandó en forma de la Biblia escrita, la palabra escrita, pero decidió, no, vamos a solucionar el problema porque es que estos no han podido, no pueden, por su naturaleza terrícola o desde la tierra, por el adversario que tienen y por el pensamiento del mundo, mandó a uno que en la carne misma, dice lo que dice Romanos 8, en semejanza de carne y de pecado, ¿sí? Como de barro como nosotros, venció inclusive al adversario, al enemigo en la cruz y vivió de una manera no como el mundo, sino aún llevando la contraria al mundo. Lo dice de esta manera la Escritura. Dice en Juan capítulo 1: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está hablando de Jesús. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Piensa esto un segundo. Está hablando del verbo de Dios, está hablando de Cristo. Juan 1 está hablando de Cristo. Y dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Muéstreme dónde está Jesucristo haciendo todas las cosas. ¿Dónde? Cada vez que el Padre decía, sea la luz, sepárense las aguas, la tierra produzca. ¿Está creando las cosas con qué? Con el verbo, con la palabra de Dios. Y entonces, ¿quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra de Dios. Solo que ya no viene en forma de mandamiento, ni en forma de tablas, ni en forma de ley. Ahora viene en forma de persona. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, hijos de Dios, no almas vivientes, hijos de Dios, o sea, seres con cuerpo, con alma y con espíritu. Mira, este es un alma viviente. Ya saben diferenciar el dibujito. Mire que no tiene espíritu. Mire, nos gustan las cosas espirituales. Estamos interesados, asomándonos a lo espiritual, pero no tenemos el espíritu por dentro. Las personas incluso les gusta lo espiritual, por eso les gusta lo esotérico, por eso ven películas así, cosas raras, por eso les gustan hasta los superhéroes, por eso creen en las mitologías, por eso les gusta la mística, por eso somos supersticiosos por naturaleza. Nos gusta lo espiritual, como que lo anhelamos, pero por dentro no lo tenemos. Y si no tenemos al espíritu por dentro, no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque ¿sabes qué podemos ser? No se lo diga a una persona que no está en el Señor, pero usted lo más que puede llegar a ser es mascota de Dios, ¿sí? Ni sobrino, mascota, porque es un alma viviente. Pero a esa alma viviente, entonces, que tiene un cuerpo que es carnal, por eso no puede obedecer la ley de Dios. Además de eso, tiene un adversario que la acaba de completar y busca, solo una cosa busca, lo mismo que ha buscado siempre: que rechacemos el mandamiento de Dios. Porque el mandamiento es, y si logra que lo echemos de nosotros, ¿qué está logrando? Matarnos. El ladrón solo vino a matar o a destruir. Por eso dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. Ahora sí lo entendió porque dice, y uno dice, ¿por qué? ¿A quién mató? Si el primer que mató fue Caín, que mató a Abel. ¿Por qué homicida desde el principio? Porque él lo que quiere es que saquemos nosotros el mandamiento del Señor para que quedemos mortales, muertecitos. Realmente no somos seres vivientes si no tenemos el Espíritu de Dios. No somos seres vivientes. El nombre correcto debe ser seres murientes, ¿cierto? No un ser viviente, no un ser muriente. ¿Cuándo empezó a morirse? Desde que nació. Empezó a morirse. Y cada año que cumple, está uno más cerquita. Cada año. Bueno. Y aparte de eso, de que su carne está perdida, tenemos el adversario, también está un pensamiento del mundo que es al contrario. ¿Qué es el pensamiento del mundo? Primero importa lo que me gusta, la emoción. Lo que me gusta o no me gusta, eso decido hacerlo o no hacerlo. Y si hay razones sabias para eso, dejémoslo de último, y a eso lo llamamos libertad. Acabamos de hacer una definición para el mundo que nos va a servir muchísimo de aquí en adelante. A esas personas interesadas en lo espiritual, pero ya el Espíritu empezó a llamarnos la atención, a tratarnos. Desde que estábamos afuera del agua, empieza a inquietarnos y luego nos envía, gracias, la palabra en otra presentación, en forma de el verbo de Dios hecho carne, en semejanza de hombre de pecado, en semejanza de carne de pecado, para vencer. Y venció en esta carne. Venció el pecado que nosotros no éramos capaces. Hizo la tarea por nosotros. Ganó la victoria para en él volver a recuperar el Adán que se dañó, que era el diseño inicial de Dios, que se desbarató. Vino el Adán perfecto a resolver. Volvió a haber un humano en la tierra perfecto. Volvió a verlo completo, un hijo de Dios. Y entonces a los que lo recibieron, ¿qué es recibirlo? Recibirlo es, no solamente yo acepto al Señor, es que Él sea el Señor y el soberano de nuestra vida. ¿Cómo se nota? Que tenemos al derecho a las cosas, que tenemos nuestra alma en orden. Ese es el nuevo nacimiento. Mire, que primero entendemos de manera sobrenatural. Ese es el nuevo nacimiento. Que nuestro intelecto ahora es un intelecto espiritual. Usted puede entender cosas espirituales. La Biblia dice que el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Tú tienes un intelecto espiritual. De hecho, estás entendiendo lo que estoy explicando. Traiga a una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios y póngalo ahí para que vea cómo sufre de pobre. O no sufre. Descansa, duerme, echa una locha tranquila porque no está entendiendo nada. Porque tenemos un intelecto espiritual, una voluntad espiritual. Por eso te digo que los cambios no han sido con tu fuerza de voluntad, sino por la obra del Espíritu Santo. Tu voluntad está en el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos unas emociones ordenadas por la paz. Por eso que el mandamiento es vida y paz también. Nuestras emociones en paz por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Que recibes la palabra de Dios en la forma de Cristo Jesús y esa palabra te gobierna. O sea, Cristo te gobierna. ¿Entiende por qué la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna? Explíqueme, ¿por qué? Porque el Hijo es el mandamiento y el mandamiento es
Vida eterna. El mandamiento en forma de persona. Esa es la opción que el Señor nos ha dado. Por eso 1 Corintios 15:45 hace ese contraste y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Sabemos que eso es animalito, ¿sí o no? El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Lo que faltaba, la parte espiritual, es lo que faltaba. Ya, solamente entender eso hasta ahí. Es muy importante para la clase de la otra semana, porque estamos hablando de meternos al agua, pero usted es pastor, ¿y cómo es eso de meterse uno en el espíritu? Explíquenos, ¿qué es uno meterse en las cosas del espíritu? Pero por ahora entendamos qué fue lo que pasó. ¿Lo tienes claro? ¿Entendiste lo que ocurrió? ¿Cómo lo solucionó? Y entiendes la lógica de recibir a Cristo, y al recibir a Cristo tener vida eterna, y el que no tiene a Cristo está incompleto. Y como no tiene el intelecto espiritual, no sabe que está incompleto. ¿Entiendes? Tiene que el Espíritu ayudarlo desde afuera. Voy a leer de nuevo Romanos capítulo 8, versículo 1. Y le voy a sugerir, si para la próxima semana, si usted puede y quiere, trae una Biblia de papel y traiga con qué subrayar. No, eso no es pecado, no subrayar la Biblia. Pecado no leerla, eso sí es pecado. Pero traiga una Biblia y la subraye y vamos a escribir en la Biblia de papel, ¿vale? Traigamos la Biblia de papel para que subrayemos unas cositas ahí que vamos a hacer, ¿vale? Si quiere. Romanos 8:1 dice, escucha ahora, vamos a volver a leer lo que leímos al comienzo. Vamos a ver si quedamos igual de confundidos o no. Voy a leerlo y usted va a tratar de entender las cosas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿te acuerdas que no pudimos obedecerla? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Con esta misma carne Él sí logró vencer, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, las almas vivientes o los animalitos, piensan en las cosas de la carne, una manera de pensar contraria. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, las emociones. Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, mi naturaleza carnal, ¿te acuerdas que me lleva a alejarme de Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, es que ni siquiera pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, sigue siendo mortal a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la obediencia o justicia. Sí, el cuerpo se va a morir algún día, pero el Espíritu que está ahí nos va a dar vida eterna. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a leer Romanos 8 y aprendimos cosas muy importantes hoy. Yo te pido que cierres los ojos un momento. Y que por un instante en la vida tengas un enfoque con relación a la persona de Cristo Jesús. No fue un predicador que vino o un profeta que vino a establecer una religión. De esos hay muchos. Mira que nunca le interesó a él organizar una religión. Él vino a solucionar el pecado, el problema del primer Adán. Una persona sin Cristo, escúchame esto, una persona sin Cristo es un alma viviente, porque está incompleto. Ahora, lo más triste es que para que él entienda que le falta el Espíritu, necesitaría tener intelecto espiritual, y el intelecto espiritual lo da es el Espíritu. ¿Qué problema tan tenaz? ¿Está entendiendo? La persona pasa como el que canta desafinado. ¿Usted no se ha fijado que el que canta más desafinado es el que canta más duro? Canta duro porque casi no oye. Y como casi no oye, pues canta desafinado porque no tiene buen oído. Y como no tiene oído, no se da cuenta que está desafinado. El humano sin el Espíritu no se da cuenta que está sin el Espíritu. Uno ahora se da cuenta cuando uno vivía para la carne, que no tenía el Espíritu Santo de Dios. Cristo vino a resolverlo.
Por favor, una sola cosa te pido. Romanos 8 nos enseña, no es una religión, no es una religión, es una relación. Necesitas recibir la palabra. Cuando usted rechaza a Cristo, cuando una persona rechaza a Cristo, está haciendo lo que hicieron Adán y Varona en el Edén, rechazando el mandamiento. El mandamiento vino en forma de orden, después vino en forma de ley, después en forma de Biblia, pero ahora vino en forma del Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso cuando recibes a Cristo, estás completo en Él. Era lo que nos faltaba. Por eso si recibes a Cristo tienes vida eterna. Por eso a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de dejar de ser mascotas de Dios y ser hechos hijos de Dios. Porque ahora sí están completos. Solamente dígale al Señor: gracias, gracias por llamarme a la salvación. Gracias por enviarme la palabra hecha hombre, el verbo de Dios que vino, y aunque muchos lo rechazaron, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero gracias porque tu espíritu fue el que me escogió y me prestó el intelecto espiritual por un momento, para que por la luz del espíritu yo recibiera a Cristo y a la vez recibiera su espíritu, y ahora sí pueda entender lo que antes no entendía. Pero ahora que tengo el Espíritu Santo en mí, porque lo tengo, porque si no tengo el Espíritu Santo no sería de Cristo. Ese cuento de que más adelante algún día, cuando pase alguna experiencia emotiva, extraña, es que recibí el Espíritu, ese cuento no es bíblico. Desde que soy de Cristo, el Espíritu de Cristo está en mí. Y como tengo el Espíritu de Cristo en mí, puedo entender las cosas. Y por el Espíritu de Cristo puedo conocer a Jesús. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como fue enviada la orden en el Edén, como fue enviada la ley en el Antiguo Testamento, como fue enviada la palabra en el Nuevo Testamento, Cristo fue enviado por el Padre. Mi deseo, creo que el tuyo, es simplemente decirle: Señor, yo necesito conocerte más. Y por el Espíritu que está en mí puedo conocerte más. La Biblia dice que ninguno conoce al hombre sino el Espíritu que está en el hombre. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios podemos conocer a Dios. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.